Yo trabajaba a 10 minutos caminando de mi casa y vivía en el centro histórico de la ciudad de Santiago. Y llego acá por un contrato de trabajo de una agencia de comunicación farma, donde ella cuando llega a México hace 11, 12 años, fue su primer trabajo. Ser mamá es el desafío más grande de mi vida. Hoy eres la CEO de Deje Su Comer. ¿Qué estás construyendo todavía que nadie ve? Seguir trabajando conmigo misma. En el día de hoy le traemos a una mujer que dejó su país. Se vino a migrar a México, comenzó de cero, empezó siendo profesionista, luego emprendedora y hoy es empresaria, CEO y líder de un proyecto muy bonito que se llama Deje Su Comer. Aquí compartiremos su historia de mamá, de emprendedora y de CEO, de directora de una empresa, y sobre todo y muy importante, vamos a conocer lo que está detrás, lo que nadie ve, lo que solo ella y yo sabemos, porque tengo el orgullo de también decirles que es mi amada esposa Maciel Hernández. Bienvenidos a este capítulo. Y si estás viendo este podcast, hacemos una pequeña pausa, pues es gracias a nuestros patrocinadores. Como patrocinadores tenemos a empresas que a su vez forman parte de nuestro ecosistema, pero son las que han permitido que hoy estemos aquí compartiendo este contenido. Como primer patrocinador tenemos a Borcel Creativos. Es una agencia de marketing muy joven, pero es la que ha llevado toda la imagen de todas nuestras empresas. Así que si necesitas hacer un trabajo de marketing, crear una marca, llevar tu marca que ya está hecha a otro nivel, no olvides en visitar nuestro sitio web www.borcelcreativos.com. Pero no podemos dejar pasar de hablar del segundo patrocinador de hoy, que se llama Deje Su Tech. Deje Su Tech es el proyecto que nació conmigo, que me hizo emprendedor y que todavía forma parte de mi ecosistema empresarial. No es más que una tienda virtual que se encuentra en Cuba, pero con la posibilidad de venderte todo tipo de productos de tecnología directo a la casa de tu familia en toda la isla. La tienda se encuentra visitando www.jesutech.com y mediante ella podrás comprar desde cualquier parte del mundo. Ahí eliges el carrito o eliges tus productos, lo añades al carrito, le pones la dirección de tus familiares y puedes pagar con cualquier tarjeta por pasarela de pago, y con gusto te estaremos haciendo llegar todos los productos hasta la puerta de tu casa. Y otra de las empresas que hoy permite que estemos acá es Deje Su Comer. Nuestro proyecto más ambicioso y el más grande que hemos tenido es una agencia que se encarga de ser la solución y la conexión entre México y el mundo y Cuba. Aquí tenemos varios servicios, desde recargas, que puedes visitar también nuestra página web jesucomer.com. Allí vas a poder ponerle la recarga en cualquier hora del día a tu familiar en Cuba, a tu amigo, a tu colega, y vas a poder también ver otros servicios, como una tienda que también tiene productos básicos de medicamentos, de aseo, de alimentos, así también como combos ya hechos en Cuba que estarán en la puerta de tu casa con 24 horas. También tenemos nuestro principal servicio, que es el envío de paquetería hacia Cuba. Entregamos en todas las provincias, tenemos buenas promociones, tenemos 2 sucursales en México, una en Tecámac, Estado de México, y otra en la Ciudad de México, en la colonia Portales. Pero si no puedes llegar hasta nuestras oficinas, no te preocupes. Mediante nuestra página web también puedes solicitar tu recogida a domicilio. Sí, de manera automática. Mediante nuestra página puedes entrar, vas a ir al cotizador y allí vas a indicar que necesitas recoger a domicilio. Una vez lo hagas así, pones tus datos, cotizas y listo. Uno de nuestros choferes se le va a notificar y va a llegar hacia tu dirección, y puedes pagar cuando el paquete llegue a la oficina o cuando el chofer esté allí. También, si no eres de la Ciudad de México, puedes apoyarte en las paqueterías de aquí de México y puedes enviarnos el paquete hasta nuestra oficina, y con gusto te estaremos atendiendo. Si tuvieras que resumir tu historia en una frase sin filtros, ¿cuál sería? Más retos y desafíos de los que imaginé, pero que están valiendo la pena. ¿Qué es lo que la gente ve de tu vida hoy que no representa lo que realmente te costó tener lo que hoy tienes?
Pienso en que venga una muchacha exitosa, que sí que se ha superado profesionalmente, que ha logrado tener ya un estatus profesional fuera de su país, lo cual es todo un reto, que ahora se convierte en mamá, que tiene una familia, pero detrás de todo eso justo hay mucho más que dar, porque es el desafío del día a día en cada una de esas esferas. ¿Cómo has logrado llegar hasta ahí? Que ese día a día pues no es el que se ve detrás de una foto, ¿no? Detrás de un video, detrás de una salida. ¿En qué momento sentiste que tu vida cambió para siempre? Al salir de Cuba. Sí hubo un antes y un después. Me acuerdo como si fuera hoy cuando pisé el aeropuerto Benito Juárez. Dije, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó ese día? Es que fue impactante, ¿no? Fue impactante llegar y decir, en una primera impresión hay todo un mundo de oportunidades aquí. Es decir, sin tener ni idea de lo que iba a venir, pero esa primera impresión sí fue fuerte. Por eso siempre es un momento que no se me olvida. Me acuerdo incluso cuando salí del aeropuerto, todo fue bien, todo rápido. Y la primera vez que vi que carreteras, que hacia dónde iba, yo dije, es otra vida, ¿no? Los edificios, las estructuras, incluso hasta las pinturas. Es decir, porque por mi carrera, pues te fijas en toda esa parte cultural, pero me refiero a ese impacto, ¿no? Yo dije, no, va a ser otra vida, así. ¿Cómo era Maciel antes de salir de Cuba? Yo me acuerdo y me río, me da gracia. Pues una muchacha como muchos otros, ¿no? Jóvenes, que llevaba 3 años de graduada de filología en la Universidad de Oriente, de Santiago, pero sí había ido varias veces desde jovencita, adolescente, a La Habana, por cuestiones personales, después por trabajo, por eventos, ¿no? Diplomados y así. Y una muchacha que le había encantado lo que había estudiado, editora. Me acuerdo que al graduarme de filología, ya después me asignan el editorial en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Santiago de Cuba. No se me olvida. Fue una experiencia muy buena, de ahí tengo grandes amistades, incluso que al día de hoy voy a Cuba y no puedo dejar de visitar, pero que tenía ambiciones y que sabía que quería algo más, ¿no? Que podía utilizar mi carrera para llegar a algo más. Ese era el punto. Incluso me acuerdo que colaboré en algunos libros para la editorial Oriente, en la parte que tenía que ver con medicina, es decir, más científica, es a lo que me refiero. Porque, como sabes, en mi familia todos son médicos menos yo. Yo soy la artística de la familia, ¿no? Pero fíjate cómo se vinculan las cosas, que justamente termino la carrera y dentro de los proyectos que surgieron fue con esta editorial Oriente, una editorial nacional de gran prestigio en Cuba, y justamente en la rama de la medicina, ¿no? Y por otro lado, en el Centro Provincial del Libro y la Literatura, que era justamente donde trabajaba ahí como base, en la radio, en la televisión. Me acuerdo en la feria del libro, que la preparaba, era parte del comité organizativo, y fue una experiencia muy bonita. Ahí conocí grandes personalidades de ese ámbito, de la cultura, de la literatura en Cuba, y que ya tenían un renombre, ¿no? Y mi primera mentora, me acuerdo, Vivian. Yo amo la tierra de Santiago por la cultura que hay. El ambiente cultural es algo que muchas veces me ha costado describir. Siempre le digo a mis amigos acá y tal, y es algo increíble. Háblame de la cultura en Santiago de Cuba. Es que justamente es una de las ciudades más ricas que hay en Cuba en ese sentido. Por ejemplo, porque obviamente como nosotros venimos de la religión africana, hay un buen punto ahí, es decir, afrocubana, entonces en ese sentido, pues hay un sincretismo muy bueno. ¿Y a qué nos referimos? Es que justamente te encuentras, puedes disfrutar desde la conga santiaguera, que tiene sus raíces, puedes disfrutar de otros tipos de influencia,
Entonces, el punto está en que tienes escritores, artistas que pertenecen a diferentes vertientes de la cultura y todo eso lo tienes en una misma ciudad, ¿no? Así es. Y incluso la música, porque ahí tenemos tremenda herencia. Caribeña. Exactamente, y está la trova, ¿no? Entonces, justo son una serie de personalidades, desde la pintura, la danza, que es importantísimo, la música, la literatura, todo lo tienes en una misma ciudad. Y sí, y me acuerdo que cuando estaba en la carrera ya empiezas a descubrir eso, pero lógicamente ya cuando empiezas a trabajar y empiezas a conocer a esas personalidades de cerca, es decir, más a la persona como tal, a la riqueza que hay detrás, es muy interesante, porque dices, wow, no tenía ni idea, ¿no? Entonces justamente fue muy bonito, fueron 3 años y medio, pero fue muy bonito porque al año ya no era adiestrada, ¿no? Que era como cuando sales de Gradúa, sí, recién graduada. adiestrada, ya ni me acordaba de esa palabra. Entonces al año ya yo era especialista. Y ya ahí vas aprendiendo y obviamente eso te abre el diapasón y vas conociendo a otras personalidades ya de otras ciudades, de otras provincias que tú habías estudiado en la carrera y las conoces personalmente, porque es una de las bondades que te brinda estudiar filología. ¿Qué soñabas cuando eras niña y qué tan lejos estás hoy de ello? Yo me acuerdo que yo decía, ay, yo quiero ser alguien importante. No es que hoy sea, no es que vaya hoy por ahí, pero yo sí me veía profesional. Yo me visualizaba así y en otro lugar. No sé cómo describirlo al 100%, pero yo sí me veía en otro sitio y como vestida de oficina, como que, y esa era como que una meta, ¿no? Okay. Como le decimos acá. Interactuando, aprendiendo. Pero sí tengo muy marcado que me veía en otro lugar. No era en Cuba, la verdad. Y me encanta mi país. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero no era ahí. ¿Qué parte de tu personalidad crees que nació en Cuba y todavía te define hoy? No es que no puedes negar tus raíces, tú no puedes negar de dónde vienes. Las bases son de ahí, ¿no? Es decir, la familia, el legado, los valores, eso va contigo toda la vida, eso no cambia. Tú puedes estar donde tú estés. Yo pongo música y yo pongo música cubana, ¿no? Es decir, es el trasfondo tuyo que es tu base, son tus cimientos, es tu estructura, es tu país, es tu ciudad. Yo me acuerdo como si fuera hoy la primera vez que fui a Cuba al año y medio. Y estábamos en plena pandemia, porque llegué aquí en el 2019, es decir, no había COVID. Íbamos a la oficina normal, todos íbamos todos los días presencialmente. Y yo fui a Cuba al año y medio, yo tenía unos deseos enormes de llegar. Así. Tu primer viaje. Mi primer viaje. La expectativa a nivel Dios. El famoso, ¿no? Primer viaje. El famoso primer viaje. Y Dios, como yo extrañaba, ¿no? Mi casa. Es decir, llegué a mi casa, a mi barrio, a mi cuadra, a lo que yo conozco. Algo que extrañaba mucho era el acento. Es decir, las personas que hablan igual que tú, porque cuando llegas aquí y obviamente hablas diferente, rápido todos te miran. Bueno, antes de eso ya te miran, ¿no? Porque el físico lógico es distinto. Pero obviamente cuando hablas, entonces al inicio me costaba mucho, yo soy filóloga, la parte fonética, el acento, eso me chocaba, ¿no? Y eres tú el que te tienes que adaptar, porque eres tú el que llega a un nuevo mundo, vamos a dejarlo claro, ¿no? Entonces tú eres quien tiene que insertarte en la sociedad. Pero el llegar a Cuba y decir, llegué a mi casa, ¿no? Del calor y a decir, Dios, qué calor, pero mi calor es. Qué padre. ¿Qué sacrificio personal hiciste que casi nadie conoce? Lo primero es que no tienes idea de
Es decir, puede haber muchas personas que digan, ay, qué rico, viven en otro país. La gente no sabe lo que significa. Las personas no tienen idea de lo fuerte que es emigrar. Eso sí te marca, para bien o para mal, ¿no? Pero ese es el primer sacrificio. Es decir, crecerte como profesional, como persona también, lejos de tu país, lejos de tu familia, perderte los eventos familiares, cosas sencillas, ¿no? A mí me chocaban mucho los domingos cuando llegué, porque yo tenía la costumbre de que el domingo era el 100% con mi mamá y mi hermana, ¿no? Aunque el sábado hubiese ido a una fiesta y hubiese llegado tarde, pero yo el domingo, es decir, era esa tradición. Y llegar el domingo y no está ni mi mamá ni mi hermana, es decir, ¿a dónde voy? ¿No? Sí. Entonces, es duro. Hablando de la migración, ¿qué fue lo más doloroso que tuviste que dejar atrás al migrar? Es una pregunta muy parecida a la anterior, pero más... Mi familia. La familia y los amigos, tu costumbre de, bueno, terminaste de trabajar, te fuiste a salir, ¿no? Compartiste en un bar, bailaste. Yo me acuerdo, la mejor etapa fue después de la universidad, una etapa lindísima, pero después de graduarme, Sí. que justo en el trabajo tenía nuevas oportunidades, conocí otras personas, viajaba, porque sí tenía que viajar también, aprendía mucho. Esa etapa fue muy bonita, recién graduada. Y después me acuerdo que iba a curso de inglés, iba a curso de baile. Yo no sé en cuánto curso yo estaba. Mi mamá me decía, ¿tú no te cansas? Me acuerdo mucho, mi mamá me decía siempre eso, pero tú no te cansas. ¿Cómo el día te da para tanto? Y es el hambre que uno tiene de hacer cosas, ¿no? Pero esa dinámica y compartir con los amigos, es decir, una red de amigos fuerte, ¿no? Sí, porque en aquel momento no había internet, no había... Bueno, sí había, pero era algo muy leve todavía. No había como ahora que todo es digital y... Exacto. Perdido eso. Antes te recién graduabas y empezás a conocer, cambiaba la vida al ámbito profesional y comenzando a tener responsabilidades y realmente era padrísimo. Sí, porque justo empezabas a aprender, ya tenías otras responsabilidades, pero tampoco eran tantas como ahora, ¿no? Entonces también había un poco más de tiempo como para disfrutar. Ok. ¿Volverías a tomar esa decisión sabiendo lo que sabes hoy? Sí. Sí. A pesar de todo eso, sí. ¿Por qué? Porque mi vida es otra raíz de esa decisión. Así de sencillo. Porque sí nos merecemos algo mejor como persona. Y porque México es un país que te abre más oportunidades de lo que los inmigrantes que están hoy acá se imaginan. Así hayas llegado irregular, así hayas llegado legal, como yo llegué, por contrato de trabajo, pero las personas no tienen idea de cómo pueden aprovechar todas las oportunidades que hay aquí, en este país. Es mi ejemplo, es decir, me imagino que en otros países sea algo parecido, ¿no? Unos más, otros menos, según sus características, pero sí. Llegas a México. ¿Cuál fue el primer golpe de realidad? Yo trabajaba a 10 minutos caminando de mi casa y vivía en el centro histórico de la ciudad de Santiago. Y llego acá, que gracias a Dios llegué con mi tía, es decir, la hermana de mi mamá, que me sacó gracias a mi tía, y por un contrato de trabajo de una agencia de comunicación farma, donde ella cuando llega a México hace 11, 12 años, fue su primer trabajo. Mi tía es médico, entonces trabajaba en esa agencia de comunicación farma como médico. Y ya después logró trabajar como médico en su especialidad de hematología, en el gobierno, en la privada y todo eso. Entonces al tiempo me trae por contrato de trabajo a través de esas amistades, hace amistades con los dueños, me trae y yo empiezo a trabajar ahí como editora, porque ese es el punto, cómo me sirvió la carrera para llegar acá. Y el primer choque fue porque justamente van a decir, pues llegaste fácil, ¿no? Llegaste muy bien. Con todo a la mano. Así es. Sí llegué mejor que muchas personas que tienen una historia más dura, pero todo implica retos, todo implica un sacrificio.
Y me acuerdo que yo llegué el 17 de junio del 2019 y ya yo quería trabajar, ¿no? Y mi tía, no, que justamente lo hicimos. Yo llegué acá a los días de mi cumpleaños, ¿no? Y me acuerdo que los primeros 15 días mi tía tomó vacaciones, me llevó a la empresa. Vivíamos en el norte de la ciudad, trabajaba en el sur. Y yo decía, ¿qué es esto? Tenías que atravesar la ciudad. Tenía que atravesar la ciudad, ¿no? Porque la zona norte es más económica, la zona sur es más cara, entonces trabajaba en el sur, donde empieza el sur más o menos. Y yo siempre digo, gracias a mi amigo el metro. Nuestro amigo el metro. Sí, ahora sí, tenemos coche, todo muy bien. Pero usted viene de esa base, que no se le olvide. Uno nunca puede perder el piso, ¿no? Entonces llegar, lo primero el traslado, el metro en horario pico, nunca se me olvida que yo llego, mi tía me lleva en esos primeros 15 días, pero yo quería empezar a trabajar ya, porque obviamente yo vine a eso. No me llaman enseguida y yo me puse a buscar trabajo. Claro, por si ellos no me llamaban. Y empecé incluso a repasar algo de inglés, no sé qué. Y no se me va a olvidar que me aceptaron en una entrevista. Esto es la primera vez que lo voy a decir. Tenemos la exclusiva. Y eso, o sea, imagínate que Funerarias Galloso. Porque esa fue la primera que me aceptaron y yo me puse en varias. Y a mi tía le daban cuerda porque me decía, ¿cuál es tu desesperación? Espera que te llamen, no sé qué. Yo decía, pero es que yo tengo que trabajar, porque obviamente de que me gradué, pues había trabajado siempre, estoy adaptada a eso. A ser independiente. Exactamente, a ser independiente. Y además que en mi casa también habían llegado 3 meses antes mis abuelos, entonces mi tía tenía toda esa carga. Bueno, entre mi tía y mi tío, que sí es mexicano, ¿no? El esposo de mi tía. Y entonces yo le decía, no, pero es que yo tengo que trabajar y que me aceptan en Funeraria Gallos. Busquen una de las funerarias más reconocidas acá, ¿no? Y que yo iba ahí a vender seguros. Bueno, y me acuerdo que mi tía decía, ¿qué tú vas a decir cuando en Cuba te pregunten que a qué tú te dedicas? A vender muertitos. Porque allá no tenemos esa cultura, es a lo que me refiero, es decir, es muy diferente acá. Bueno, pero gracias a Dios, enseguida me llaman, me piden que me incorporen para hacerme una entrevista, porque sí, me habían apoyado en la parte legal y todo, pero eso no significaba que si no das el ancho, pues no vas a trabajar en la agencia. Entonces me llaman de la agencia Comunicación Pharma y me hacen los exámenes, ¿no? Las entrevistas y todo, y entrevista y examen, las dos cosas, y lo aprobé, gracias a Dios. Entonces yo estaba feliz porque iba a trabajar como editora. El primer reto, trasladarme, es decir, poder llegar de mi casa al trabajo. El segundo reto, yo estaba 10.000 años luz atrás profesionalmente. ¿En qué sentido me refiero? Las bases sí muy sólidas, muy buenas, pero yo estaba adaptada a hacer edición impresa. Ya aquí se hacía edición digital. Y justamente el puesto era de editora. Tuve que aprender enseguida. Ya eran otros programas, eran otras técnicas. Por eso digo, todos tenemos sacrificios, todos nos enfrentamos a nuevos retos. Y entonces enseguida le tenías que agarrar el ritmo. Y demostrar el por qué tú sí eras importante ahí. No somos imprescindibles, pero sí podemos ser importantes en los roles que realizamos. Imprescindible es para nuestro hijo, nuestra familia, ¿no? Nuestros padres. Pero sí tenemos que demostrar por qué somos importantes en lo que hacemos. Que se sienta que hay que contar contigo. Entonces, imagínate, jovencita cubana, acaba de llegar, es una agencia donde los dueños son extranjeros, pero llevan 20, 25 años acá el fundador. Es cubano, me refiero, pero ya lleva toda una vida, ¿no? Y entonces fue un reto porque justamente era mitad cubano, mitad mexicano. Yo hablo fuerte, golpeado, soy directa, digo las cosas como las pienso. Y entonces acá no es así. Y tú eres el que llega, tú eres el que tienes que adaptarte. Y eso me costó muchísimo, muchísimo, ¿no? Es decir, bajarle en ese sentido. Y si fueron varios tropiezos hasta que lo entendí. Que me acuerdo que decía, es que te tienes que aplatanar. Nunca se me olvida esa palabra, ¿no? Entonces, profesionalmente sí fue muy enriquecedor, a la vez duro,
porque era aprender de nuevos programas y sobre todo explotar una nueva línea de mi carrera profesional. Y porque yo estaba atrás y trabajaba 4 horas, ¿sabes? Los horarios de Cuba. Nada que ver con aquí. Simulaban que trabajaban. Yo aquí de 9 a 6, es decir, horario de oficina, ¿no? Primero llegar al trabajo y después que llegaste y despójate de todo el metro y vamos, enfócate, ¿no? Y trabajar bastante y dar el ancho, ¿no? ¿Cuál fue el momento exacto donde dijiste, no sé si esto va a funcionar? Justo en los primeros meses, duros, fueron duros. Yo decía, ¿qué yo hago acá? Si yo tenía mi casa, no, mi casa. Porque justo ya yo estaba sola en mi casa, ya mis abuelos estaban acá, tenía mi casa, mi trabajo, mal, bien, es decir, con las limitaciones de Cuba, pero bien, no era que decía yo vivía mal, no, ese no era mi caso. Y llegar acá y adaptarte a que no conoces nada de una ciudad, dependes de alguien más para que te ayude en todo, de los trámites, no sé, tan básico como trasladarte, de dónde queda tal punto, dónde puedo comprar lo otro, ¿no? Me daba miedo perderme. Eso. Entonces, sí. Porque yo decía que ciudad más grande. Entonces, como mi tío es mexicano, sí me ayudó mucho porque yo no me fijo tanto en los nombres, pero sí en los lugares. Y él, todos los fines de semana salíamos y él me decía, esto queda aquí, esto puede llegar de esta forma. Es decir, cuando tienes a alguien que sí te apoya en ese sentido, oh, genial, ¿no? Y tener esa red de apoyo muy buena. Lo que sí, el hecho de trabajar tanto, porque sí trabajaba muchísimo, yo decía, Dios, me exprimieron hoy el cerebro, ¿no? Era una carga fuerte, mentalmente hablando, porque hay veces que uno dice, uno se cansa bastante del trabajo físico, pero el trabajo mental es súper agotador, la verdad. Entonces ahí no teníamos tiempo a nada, era vamos, hasta que ya llegó un momento en que me fui adaptando, pero sobre todo ese primer año, sí hubo momentos yo decía, ay, nunca se me va a olvidar en aquella bendita estación en Agrícola Pantitlán. Busquen videos de eso. Cuando yo tenía que atravesar por ahí, yo decía, ¿qué yo hago aquí? 7 de la noche, 7 y pico, ¿qué yo hago aquí? ¿No? Sí. ¿Qué fue más difícil? ¿Adaptarte profesionalmente o emocionalmente? Yo digo que emocionalmente es lo más duro. Tienes que trabajar mucho contigo mismo en que es un nuevo reto, en que son nuevas oportunidades. Y hay días que obviamente no son tan buenos como otros, ¿no? Gracias a que acá, pues el internet 10,000 veces más desarrollado, entonces me podía comunicar con mi familia. Pero cuando yo salí, me acuerdo mi mamá me mandaba correo todos los días, entonces mi mamá me hacía una carta prácticamente contándome, ahí yo lo tengo de recuerdo, ¿no? Contándome de todo lo del día, no sé qué, cómo había sido, hasta que gracias a Dios llegó a Cuba, ¿cómo se llama eso? La Wi-Fi. La Wi-Fi, los parques de Wi-Fi. No, cuando yo me fui ya había eso, pero es decir, llegaron los datos móviles. No, que ponían el internet en la casa. El Nautohogar. Nautohogar, eso. Pusieron Nautohogar. Ajá, entonces pusieron el Nautohogar y en mi casa lo pudimos poner enseguida. Entonces ya esa fue otra etapa. Ya me podía, no es igual cuando tú puedes ver a tu mamá face to face, así a través de la cámara, sí, ¿no? Tu hermana, es decir, la familia. Pero lo más duro, la parte emocional. ¿Sentiste rechazo o inferioridad por ser migrante? A lo mejor no como tal de alguna experiencia que diga súper fuerte, pero sí me acuerdo mis primeros días en el metro para ir a trabajar, todo el mundo me miraba. Y yo no tenía el pelo como ahora, chino, como dicen acá, rizo, ¿no? Pero se dan cuenta que no eres de acá y en aquel momento no habían tantos migrantes como hay ahora. Eso también es otro punto. Es decir, éramos mucho menos. Entonces, enseguida todas las miradas iban hacia ti y tú decías, bueno, ¿qué onda? ¿Sabes? Así.
Me acuerdo cuando fui a sacar mi primera tarjeta de débito cerquita del trabajo y me querían cobrar comisión. Altísima. Pero yo rápido fui, yo me quedé así de nada. Esto no puede ser así. Y yo rápido fui con una de mis amistades al día de hoy, que en ese momento estaba a cargo de la empresa del área de administración. Y le digo, oye Juan, que voy al banco para justamente para depositarme mi nómina, porque no tenía una tarjeta, no tenía nada. Y me quieren cobrar como 400 pesos. Y pues imagínate. Un seguro y que... Me estaban envolviendo, aprovechándose, ¿no? Sí. Y entonces él me dijo, tranquila, ¿tienes solo los papeles? Sí, vamos mañana. ¿No? Y justamente así fue como tuve mi primera tarjeta de débito. Y pues gratis. Como debe ser. Como debe ser. ¿Cómo lidiaste con eso de manera interna? Con eso que sentías en el metro, por ejemplo, en los primeros días que llegaste acá. Al inicio sí me chocaba mucho. Ya después llegó un momento en que dije, mira, me van a seguir mirando. Es normal. Ya, es decir, sí ya llegó un momento en que aprende a ponerte la coraza. Al día de hoy me siguen mirando. Entonces ya, ni modo. ¿Qué habilidad desarrollaste por necesidad que hoy es clave en el éxito que has conseguido? Resistir. ¿No? Es decir, sí. A lo largo de todo este tiempo, ya en junio van a ser 7 años. Si hay resiliencia, ¿no? Hasta cierto punto, en el sentido de... Al inicio me chocaban mucho tantos retos, porque salí de la zona de confort y fue difícil. Pero a medida que el tiempo va pasando, te das cuenta de que todo tiene un porqué, ¿no? Todo es para algo. Cuando yo miro atrás, yo no pensé decir, wow, ¿no? Mira todo lo que he logrado superar. Hay veces que nosotros mismos nos ponemos barreras mentales. Hay momentos donde ha sido resistir, aguantar. Hay momentos donde ha sido de aprendizaje, de decir, no, espérame, que sí me están dando una nueva oportunidad. Tengo que aprovecharla. Pero sobre todo yo pienso que hay veces donde toca ser fuerte y decir, voy a poder. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí voy a poder. ¿Cómo pasas de ser profesionista a emprender con tu hermana? Me costó porque yo me visualizaba como profesionista. Es decir, siempre me gustó eso. Yo lo he disfrutado. Eso sí te lo puedo decir. Y el hecho de... Y por eso es que mi vida cambió tanto, de salir de Cuba y fuera de Cuba, gracias a mi carrera y a esa puerta que se abrió, vamos a dejarlo claro, ¿no? Porque también en la vida hay cosas que a veces dicen, no, porque tuviste suerte. Hay veces la suerte es una mano que te apoyó o una relación de amistad que sirvió para que tú llegaras a ese lugar o una preparación tuya que al abrirse la puerta viste la oportunidad. Si no te hubieses preparado, no lo hubieses visto. Entonces, el hecho de ser profesional yo lo disfrutaba mucho, pero también decía, pero voy a tener que ser profesional la vida entera hasta con el bastón, ¿no? Y el hecho también de tener un compañero de vida que me abriera los ojos en ese sentido, de que había algo más, ¿no? Entonces mi primera incursión fue con mi hermana, con Dani, que dijimos, ¿y por qué no ponemos un punto de venta en Cuba? Y fue el proyecto de Belísimas, ¿no? Justamente dirigido a muchachas, a mujeres y a dirigirnos a ese target, me refiero, porque las mujeres compramos más. Está científicamente demostrado. Ahora lo que hay que ver a qué público dentro de ese le vas a vender, a qué grupo etario. Es decir, eso tiene varias lecturas detrás. Pero lo que más me costó fue justamente decir, bueno, voy a incursionar, ¿no?
no solamente puedo visualizarme como una profesional. Voy a incursionar y vamos a probar. Porque, ¿qué piensas en el futuro? ¿Llegar con un bastoncito y todavía estar editando o estar haciendo otras cosas? ¿O vivir de una pensión nada más? ¿Cuál crees que fue su peor error al comenzar? Por lo menos de mi parte, es decir, tuve que haberme preparado más en la parte contable, ¿no? En los números. Sí, nos esforzamos en ver las necesidades. Recordemos, lógicamente, el mercado cubano tiene sus características en específico. Entonces tú llegas acá y todo hace falta ya. No, pero teníamos que habernos preparado más dentro de las mujeres, a qué público le vamos a vender, en qué nos vamos a especializar, cuál va a ser nuestro plus. En eso sí trabajamos, pero nos faltó. Y sobre todo en la parte contable, porque entonces son monedas diferentes, tienes que hacer conversiones. Entonces, toda esa parte que hoy, pues lógicamente ya con otra experiencia, ya digo, no, antes de lanzarlo tengo que analizar mejor los números. Y no es que no lo hubiésemos hecho, porque tan siquiera pues revisas una base, ¿no? En cuanto a los márgenes, las ganancias y demás, pero no fue suficiente. ¿Hubo un momento donde el negocio casi fracasa? Sí, a lo mejor no tanto para la luz pública, pero sí hubo un momento en el que ya yo quería dar otros pasos de expansión y no había preparado a mi socia para eso. Es decir, no supe bajarle esa visión a las personas que colaboraban con nosotros. Entonces estábamos muy bien, pero yo sentía como que ya me estaba estancando. Y justamente al no saber convencer para hacerle llegar mi visión, ahí hubo un punto de quiebre. Muy bien. ¿Qué decisión mala te costó dinero, tiempo o paz mental? Justamente el hecho de lo que te acabo de comentar de sí me costó dinero, sí me costó tiempo, paz mental, el hecho de cuando decides emprender y en un primer momento puede ser que el emprendimiento dependa de ti y así le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Pero cuando ya lo haces en colaboración con otra persona que puede ser tu socio o tu trabajador, una de las cosas que son fundamentales o imprescindibles, yo diría, es tratar de que entienda tu visión, ¿no? Entonces, cuando eso falla, pues te cuesta todo lo demás. ¿Qué harías diferente a día de hoy? Dejar todo mucho más claro desde un primer momento, analizar mejor la rentabilidad, la contabilidad como tal del negocio, del emprendimiento, ¿no? Primero me sentara a revisar mejor eso. ¿Cuáles son los productos que hay en mayor demanda? ¿Qué es en sí lo que sería una necesidad vender hoy? Porque recordemos que el mercado cubano tiene sus características muy específicas, ¿no? Entonces, ¿qué sí sería imprescindible vender hoy y cómo me podría diferenciar mejor de la competencia? Y lógicamente de esto de una forma más madura, más responsable para hacerle llevar mejor mi visión a mis trabajadores o a mis socios. ¿Qué diferencia alguien que emprende de alguien que realmente construye un negocio? Bueno, es que cuando empiezas a emprender, yo pienso que te visualizas hasta un punto, ¿no? Vas dando pequeños pasos y te visualizas hasta cierto nivel. Pero ya cuando tú decides abrir una empresa o ya sea una agencia, lo que sea, ¿no? Pero abrir una empresa, ya tu visión tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y justamente eso lo aprendí contigo por las vivencias, los tropiezos que hemos tenido, pero al final justo son experiencias. Y ya cuando tú dices, no, voy a abrir como tal una empresa como debe de ser, no, la expansión tiene que ser mucho mayor.
Es decir, tus expectativas de a dónde tú quieres llegar son mayores y tienes que prepararte para eso. Ese es el punto. Primero, para tú dar el ejemplo y saber a dónde quieres llevar a tus colaboradores, pero partiendo de tu ejemplo. Entonces, es totalmente distinto. Por ejemplo, empezamos vendiendo en la tiendita de la esquina, que son tan útiles, pero si tú quieres que tu tienda se diferencie de las otras y después hacer una cadena con no sé cuántas sucursales de cómo es tu tiendita, ya eso es otra escala. ¿Qué creencia tuviste que romper para empezar a crecer? La de que pensé sobre todo que con ser profesionista lo tenía todo en un momento, que ese era mi límite, que ese era mi techo, ¿no? Y fue un techo que yo misma me puse. Sí, me iba bien, hacía lo que me gustaba, que eso es difícil. Yo doy muchas gracias a Dios por haberlo logrado fuera de mi país, ¿no? Obviamente, el hablar el mismo idioma me sirvió de mucho porque por ahí yo empecé, ¿no? Pero el hecho, ya después, cuando tienes dominado ese punto, entonces tienes que salirte de esa zona de confort. Y tuve que romper con la creencia de que como yo vi a mis padres médicos, mi tía, mi abuela, es decir, toda mi familia profesionista, pues para mí ese era el ideal, ¿no? Y eso para mí simple y llanamente hoy te puedo decir que fue la base. El prepararme, ¿no? Y obvio, me falta muchísimo por prepararme, pero esa fue la base para hoy decir, podemos tener otro tipo de ingresos, ¿no? Otra fuente. Ese no es el techo. Hay mucho más allá por descubrir. ¿Cómo dejaste de verte como emprendedora y comenzaste a verte como líder? Bueno, es que primero, justamente en la empresa donde trabajaba, en esa agencia, yo desempeñé ahí varios roles. Y en aquel momento, por mi madurez y mi inexperiencia, fui muy dura, justo llevando equipos. Sí tenía muy buenos resultados, ¿no? Por ser perfeccionista. Sí tenía muy buenos resultados, pero me faltaba mucho la empatía, el llegarle más al equipo. Y obviamente eso costó, ¿no? Es decir, eso tuvo un precio, es a lo que me refiero. Porque no es que no seas humana, pero es que la inexperiencia o la juventud, yo diría, ¿no? Te enseña que no todo es llegar a un resultado. Tienes que aprender a escuchar a las personas que están junto contigo para llegar a ese resultado. Eso lo sé hoy, pero en aquel momento yo no lo veía así. Entonces, sí fue una gran escuela, porque sí tuve varios roles, ya al punto de dirigir primero como editora, después como coordinadora editorial, después como directora de producción, directora de operaciones, directora comercial. Es decir, sí fueron varios roles donde ya al final aprendes que como lo estás haciendo está mal. Es decir, en cuanto a esa parte, ¿no? Entonces, el hecho de sentarte y decir, no está bien, porque sí, exponencialmente los resultados subieron, pero el equipo no está a gusto. Porque no es que no le deje un permiso a alguien para salir, porque no estamos hablando de ese tipo de cuestiones, porque se enfermó, porque tuvo un problema, no iba por ahí, sino en el grado de severidad de llegar al resultado, ¿no? Y entonces así no eres líder, así eres jefe, es el punto. Hoy que ya trabajo en nuestra propia empresa, que tenemos a nuestros trabajadores, sí sigo siendo exigente, porque yo soy así, pero, y también es mi personalidad, pero es distinto la forma de hacerles entender a dónde queremos llegar. Y si te das cuenta, fue el mismo denominador común en el proyecto que estaba gestionando por mi parte y en ese que era, como decir, mi sustento, ¿no? Entonces, esas dos experiencias, cada una con sus características, me llevaron a aprender, no, tienes que cambiar.
algo no está funcionando. Y me costó muchísimo entenderlo, la verdad, me costó muchísimo. Aquí nada es de un día para otro, ni así tan fácil como lo estoy resumiendo ahora. Pero sí hoy te puedo decir que te das cuenta que el hecho de hacer a tu equipo partícipe, involucrarlo en el proceso es mucho más enriquecedor. Y sobre todo, escucharlos. Todas las personas que colaboran tienen algo que aportar. Todas. Y lo que no se te ocurre a ti, se me ocurre a mí, o juntos llegamos a una mejor idea. Bueno, yo soy testigo de ya tu parte del lado acá en nuestros equipos. ¿Y qué le dirías a los antiguos equipos que conocieron al antiguo Maciel? Me tenían terror. Pobrecito. Los pobres. Yo digo, ay, Dios mío, yo era mala. No, que lo siento porque esa fue su experiencia, pero que sí hay una evolución, ¿no? La verdad. Y te digo, no es el hecho de que no seas empático con situaciones personales que tengan cada uno de tus colaboradores. No iba por ahí. Pero sí que hoy sí puedo decir que sí soy una persona diferente, una líder diferente a la hora de manejar un equipo, la verdad. Bien. ¿Qué significa para ti ser CEO o CEO realmente? Todo un reto. Creo que es una gran responsabilidad. Porque tú tienes que lograr dar una buena atención al cliente, llegar a tus metas y que esas familias coman. Que puedan llevar un plato de comida a su casa, por decir lo más básico, ¿no? Que crean en ti. Que cuando tú hables te escuchen, pero en el buen sentido de la palabra. No porque te tienen que escuchar, no porque te tienen que respetar, ¿no? Entonces sí es un gran reto, la verdad sí, porque ya todo, o no todo, pero lo más importante recae en tus hombros, ¿no? Y tú tienes que ser responsable y autocrítico para que todo funcione, para que el engranaje funcione. Y no es solo para llegar fríamente a una meta que obviamente nos va a servir a todos, ¿no? Sino para que el equipo se sienta partícipe de tu visión. Eso es lo más retador. ¿Qué es lo más difícil de liderar personas? Convencerlas. que la parte psicológica. Es decir, hacerles entender cuál es tu idea, cuál es tu proyecto, cuál es tu premisa, cuáles son tus estándares, que te sigan. A veces tú das por hecho, y eso todavía me pasa, de que explicaste algo que lo entendieron y el equipo viene y no es que lo haga mal, es que lo ve desde una perspectiva un tanto distinta. Entonces tienes que volver a llegar y decir, ¿qué fue lo que fallé en la parte comunicativa que no lo entendieron así? ¿No? Que eso también es enriquecedor, porque de ahí ellos sacan algo que tú no viste. Pero es muy difícil que las personas te sigan en cuanto a la mentalidad, en cuanto a los estándares donde tú quieres llegar. Eso es lo más complejo. Y obviamente, los equipos están integrados por seres humanos que tienen problemas, que tienen personalidades, que tienes que hacerlo engranar y que todos se sientan partícipes, que se sientan bien y que el ambiente sea positivo. ¿Alguna vez has dudado en tu capacidad para liderar? No, yo sí he dudado. Eso sí. Si te dijera que no, fuera mentira. Claro que he dudado. Pero yo digo que al final, si uno se guía por sus intuiciones, por sus experiencias y por no cansarse, ¿no? Sí puedes lograr mejores resultados. ¿Qué hábitos te han llevado a este nivel o al siguiente nivel? Yo me acuerdo cuando tuve a Mateo, a la semana, ya yo estaba en una llamada de dirección con mi hijo en brazos. Yo no podía dejar de trabajar. Es decir, no es igual, no es el mismo ritmo, no. Vamos a dejarlo claro.
Pero el hecho de despertar y decir, no, todo tiene un propósito, ¿no? Y estás con tu bebé y lo estás atendiendo, pero estás en una llamada en altavoz, viendo que una estrategia, ¿por qué el cliente se quejó? ¿Pero qué hicimos que, no? ¿O cómo lo podemos hacer mejor? ¿O cómo podemos prevenir esto? Si queremos tener mejores resultados, esa persistencia, esa resistencia del día a día, esa disciplina, no la puedes perder. Yo soy muy disciplinada en ese sentido. Es decir, las personas, los líderes de grandes organizaciones, hay personas que tienen un coeficiente intelectual superior al de la media, son brillantes, pero una de las cosas que más marca el proceso es su resistencia, su persistencia, la disciplina, el no darse por vencido. Hay días que anímicamente uno está bajoneado, pero hay otros días que dice, no, tengo que salir de esto porque no voy a lograr nada si me sigo lamentando. ¿No? Yo digo que la disciplina. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere crecer pero sigue pensando en pequeño? ¿Qué miedo siempre vas a tener? Pero tienes que aprender a sobreponerte a ello. Que si tú quieres llegar a un paso superior, tú tienes que hacer siempre algo diferente, así sea tantito, un esfuerzo más, un poquito más para poder llegar a ese paso. ¿Cómo cambia tu mentalidad cuando te conviertes en mamá? Ser mamá es el desafío más grande de mi vida. Mucho. Porque yo estaba adaptada a un ritmo muy fuerte profesionalmente hablando. Sobre todo lunes a viernes, ¿no? Porque tú lo sabes. Justamente para poder lograr ese equilibrio, yo el sábado y el domingo tenía que desconectar de la agencia. También, lógico, porque tenía esa posibilidad, ¿no? Que trabajábamos de lunes a viernes. Ahora, de lunes a viernes era agotador, pero sábado y domingo desconectaba. Pero cuando eres mamá, que ya no puedes llevar ese ritmo tan fuerte que llevabas, porque tu prioridad número 1 está delante de ti. Entonces, fue Dios. Yo trabajé hasta el día de mi cesárea, pues también se adelantó Mateo, ¿no? Pero hasta la mañana y al mediodía, 1:08 de la tarde, ya, Mateito. Pero es un cambio total. Es muy duro, es muy fuerte. Yo digo, ser mamá es el reto más grande que hay. Porque es un amor que tú te levantas y es pensando, ay, mi bebé, ¿no? Pero a la vez demanda mucho de ti. Y justamente para una mujer que está adaptada a ser profesional y dedicarse a su trabajo, lógicamente sin perder la vida personal, claro, pero ya no es el mismo ritmo, ni es de la misma forma, y las prioridades cambian, y tu bebé te necesita, y el tiempo que te dan acá son 3 meses nada más. Entonces yo en esos 3 meses sí colaboraba contigo, ¿no? En la empresa, pero desde fuera, lógicamente, pero era muy distinto. Y tienes que tomar una llamada, pero el bebé ya hay que darle la mamila, el biberón, ¿no? o ya le toca la papilla. Y cuando empiezan el mundo de la papilla y los purés, por Dios. Entonces, y que cámbialo. Y sobre todo fue muy fuerte. Me acuerdo al inicio que no dormíamos. Esos primeros 2 meses yo decía, Dios, ¿cómo pueden tener tantos hijos? Y más si tu red de apoyo no está acá. Eso también marca mucho la diferencia. Es decir, la red de apoyo, ¿no? Entonces, ser mamá te cambia el chip total. Y sí, es muy retador. ¿Alguna vez sentiste culpa por no estar al 100 ni en la maternidad ni en lo profesional? A cada rato. A cada rato. ¿Qué te digo? Es que justamente lo más difícil es encontrar ese equilibrio. Que yo no sé si en algún momento eso llegue. ¿No? Porque
Mateo me ve y él se ilumina. Si fuera por Mateo, tú te ríes porque sabes que así, él estuviera aquí en la entrevista, arriba de mí todo el tiempo, ¿no? Así mismo. Pero a la vez tienes que resolver un problema, se te va el cliente, tienes que buscar el dinero para llevarle la comida a Mateo. No hay de otra, ¿no? Entonces sí. ¿Cómo lidias con eso sin romperte? Es muy complicado. Hay días que puedo lidiar mejor, otros peor, ¿no? Organizar mejor los tiempos, tratar de organizar mejor los tiempos. Ahora mismo ya también el hecho de estar al frente en la empresa, ¿no? Sí me ha permitido decir, no es igual cuando tú trabajas para otra persona, que tú tienes tiempos fijos, ¿no? Que era lo que me ocurría antes, tú tienes que cumplir con un horario. Ya al salirme de esa agencia, pues yo puedo manejar mejor mis tiempos. Yo mis respetos para las mamás, empezando por mi mamá, que es médico, que es oncóloga, radioterapeuta, también hizo, me acuerdo, quimioterapia en Brasil. Mis respetos para las mujeres. Profesionistas. Mira, en primer lugar, para todas las mujeres, madres. Vamos a empezar por ahí. Madre. Mantener una casa, la casa, el esposo, porque tú también demandas. y tu bebé, no, wow. Es decir, y ahí no estamos hablando de lo profesional. Y la familia. Exacto, porque además eres hija, eres hermana, ¿no? Nieta. Eres nieta, sobrina y tienes amigos. Y también tienes... Eres amiga, ¿no? Pero mis respetos para las mujeres que son madres, la verdad. Es decir, no, fíjate, ahí sí no te estoy hablando nada de lo profesional, que son mamás, así. Entonces, está súper fuerte la carga que hoy la mujer enfrenta, porque son muchos roles con los cuales tienes que cumplir al mismo tiempo. Y hay días donde cumples al 20% con uno, al 80% con otro, al 50% en otro. Y nosotras, por lo menos, uno siente culpa. Yo digo que muchas mujeres, no voy a hablar por todas, pero dicen, no, porque hoy no rendí como quise, ¿no? Sí, eso pasa normalmente. Uno siente culpa, es la verdad. Entonces, tratar de organizar mejor los horarios. Y yo creo que la dinámica del día a día nos va enseñando a cada una cómo manejar mejor nuestra situación. Sí. O nuestra realidad, por decir de alguna forma. Hay quien sí tiene una red de apoyo que le cuida al bebé, por lo menos para que puedas trabajar, y te sientes culpable porque no estuviste ese tiempo con tu hijo. Yo me acuerdo que al inicio, a los 3 meses, ya yo me tuve que incorporar a trabajar. Y yo tenía que ir 2 veces a la semana. A la empresa. A la empresa. Y tú te quedabas con Mateo. Así es. Y para mí fue muy contradictorio, porque despertar y saber que tenía que dejar a Mateo, no, ese era como que ese momento duro. Y yo lo hablaba mucho con una amiga mía de ahí, porque a ella le pasó eso, ¿no? Hace años atrás. Y yo le decía, ¿cómo tú pudiste manejar eso? Si te acercas a otras mujeres que ya pasaron por esa situación. Y es bueno platicarlo, ¿no? Las mujeres tenemos que soltar. Sí, sí. Y es muy difícil. Y en el trabajo me sentía bien porque volví a recordar esa Maciel de antes, pero a la vez te escribía, ¿todo bien con Mateo? Sí. ¿No? En el día de cómo iba todo. Y cuando llegaba a la casa, que pues estás cansada de trabajar, antes llegaba y me podía relajar hasta cierto punto si había dejado todo hecho. No, porque Mateo te está esperando. Te estaba esperando. Yo nada más abría la puerta y nuestro Mateito contentísimo. Y tú también contenta de ver a tu hijo. Entonces, es todo un reto. ¿Qué te ha enseñado Mateo sobre el liderazgo o la vida? Paciencia. Yo soy impaciente. Y la maternidad todos los días te enseña a que tienes que tener más paciencia, ¿no? A que tienes que ser más empática. Yo diría un poco menos recta, y 2 más 2 no siempre, sí es 4, pero no siempre lo puedes aplicar así. Yo digo que paciencia, sobre todo eso. Y eso aplica a las otras esferas de tu vida, a tus trabajadores, a tu socio, ¿no? A tu familia.
Sobre todo es paciencia. Hoy eres la CEO de Deje Su Comer, una empresa que construimos de cero, que creamos. ¿Qué versión tuya hizo posible eso? Tremenda pregunta. Pienso que justamente la versión perfeccionista, pero ya pulida, ya más empática, ¿no? La que no se rinde. Porque fíjate, yo lo dejo claro acá. El de la visión de nosotros dos eres tú. Tú ves cosas que yo digo, oh, ay, ¿cómo vio eso? Yo no lo vi venir. Pero yo soy la que hace que funcione, ¿no? Es decir, por eso es el engranaje. Entonces, el hecho de esa disciplina, esa versión mía perfeccionista y disciplinada de decirte, pero ¿cómo vas a hacer el pa' última hora? Yo no puedo con eso. Pero tú no has pagado esto, pero tú no has hecho. ¿Ves? Es la versión que sí me ha ayudado para justamente llegar hasta acá. Y la versión resolutiva. Yo no puedo dejar un problema sin resolver. Es la realidad. A mí me gusta enfrentarme a desafíos, me gusta. Y decir, ¿cómo voy a resolver esto? Y eso fue una versión mía que a lo mejor yo tenía idea desde el ámbito familiar por cosas tan simples, ¿no? Que manejaba con mi mamá, con mis abuelos, no sé qué, como apoyo, pero que hoy, es decir, aquí en México, gracias a los roles profesionales que he desempeñado, la he podido explotar, la verdad. Desarrollar. Sí, desarrollar. Eso es muy bueno para un emprendedor, un empresario, tener esa capacidad y que le guste nativa o desarrollada de solucionar problemas. Sí. Ahí está esa habilidad de solucionar problemas de manera creativa. Es algo importantísimo. A mí me encanta la operación. Me encanta. Es lo que más yo disfruto. Pero gracias a esa empresa en la que estuve, donde para lo bueno y para lo malo fue una escuela, eso uno nunca lo puede dejar pasar por alto. Es decir, tienes que agradecer. Ser agradecido, exacto. Exacto. Hay que agradecer. Sí, fue una escuela. Es una escuela, la verdad. Entonces ahí yo disfruté mucho la operación y ahí fue donde yo descubrí eso, ¿no? Obviamente tienes mentores y ahí también lo tuve. Pero eso lo descubrí ahí. Ahora, también aprendí a golpes que la gestión comercial es lo que te da de comer. Es importante. Y yo estoy segura que si este podcast lo ve el director, ejemplo, Salvador, que fue la persona que me enseñó en ese sentido, diría, mira todo lo que logré. No como me costó, pero es que hay que ser agradecido con lo bueno y con lo malo. Nada es perfecto, pero sobre todo eso. Yo pienso que por ahí. ¿Qué visión tienes para Deje Su Comer? Me gusta mucho pulir los detalles. Yo pienso que actualmente estamos en un momento donde quiero enfocarme en eso. Pulir lo que hemos logrado alcanzar hasta ahora, para después expansión. Esa es la clave. Siempre hay que darle a los clientes una experiencia distinta. Tú tienes que dar tu plus. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir construyendo, nuestro plus. Yo estoy plenamente convencido de que está en perfectas manos la empresa que hemos construido. ¿Qué estás construyendo todavía que nadie ve? Seguir trabajando conmigo misma. No, yo digo que no somos perfectos, no es que yo esté en la cima ni nada por el estilo. Entonces, es un proceso continuo. Seguir perfeccionándome, pero sobre todo construyéndome como persona. En la medida que mejoras tú, tienes más para dar a los demás. Entonces, y eso te va a servir para todo. Como mamá, como esposa, como hija, como líder, ¿no? Como amiga. No sé, eso. ¿Qué miedo tienes hoy
en este nuevo reto que estás enfrentando? Esa combinación de maternidad con CEO no es un reto, es un retazo. Así es un súper reto, ¿no? Ese es el mayor miedo, es decir, de dar el ancho en ambos sentidos, la verdad. Si mañana lo perdieras todo, Uh-huh. ¿qué es lo único que sabes que nunca vas a perder? Mi persistencia, mi perseverancia, justamente para sacar adelante a nuestra familia, ¿no? Empezando por nuestro bebé, pero eso, la perseverancia, no sé, así sea vendiendo en la esquina, pero vendiendo, pero trabajando, es a lo que me refiero. Porque también ahora tenemos una motivación mayor. Entonces yo siempre digo, de ese tiempo para acá, hay que facturar, hay que pagar los pañales de Mateo, la consulta. Es decir, ya cuando tienes tu propia familia, es decir, cuando la creas, la familia que tú creas, la motivación es mucho mayor, ¿no? Y también, pues enseñarle eso a tu hijo. ¿Qué le dirías a la Maciel que llegó hace 7 años a México? Paciencia, que tienes todo un mundo por descubrir. No tienes idea de todas las puertas que se te van a abrir. Calma. Me acuerdo que sí fueron meses frustrantes los iniciales. Fueron meses duros. Y yo no tenía ni idea de todo lo que podía haber logrado en todo este tiempo. Y se lo digo a esas personas que están hoy en un lugar que a lo mejor es feo, que es lo que no les gusta. Es decir, en un lugar que no es el ideal, donde se visualiza, es temporal, es una etapa, es un proceso constructivo, ¿no? No es para siempre. Hoy yo vivo sueños que tuve en aquel momento y hoy yo sueño con otras cosas, ¿sabes? Entonces, calma. Disfruta el proceso. Yo misma me desespero mucho porque estoy aquí y quiero estar allá. No, pero hay días que digo, no, pero tenemos nuestro bebé, tenemos nuestro propio proyecto, vivimos en una zona que a lo mejor no es una zona tranquila, bonita, no es ni la más cara ni nada por el estilo, pero me gusta. Ejemplo, ¿no? Y es un lugar sencillo, pero a mí me gusta. Es decir, disfrutar eso. Yo me acuerdo, yo sufría en el metro y yo digo, mi amigo el metro, ¿no? Porque es este esfuerzo de hoy te va a llevar mañana a otro lugar. Entonces, a esa Maciel que acabó de llegar, confía en ti, que todo tiene un porqué y un para qué, y paciencia, ¿no? En el hecho de vas a ver que vas a llegar mucho más lejos. Hay muchas puertas que se abren y sobre todo para esos cubanos o migrantes en sentido general que están acabados de llegar, que el trabajo es duro. Sí hay que trabajar bastante, sí hay que salir de la zona de confort. Si saliste de tu país fue por algo, ¿no? Entonces, para aportar. Exacto, vamos a salir a partir de eso. La otra, da las gracias. No todos los países te abren las puertas. Aprovecha las oportunidades que hay acá. Aprovecha el poder vender, el poder especializarte. Aprovecha la cultura tan rica que tiene este país. Insértate. No veas las grietas. Enfócate en las bondades, en lo que tú no tenías en tu país y que aquí sí lo tienes. Disfruta eso. Por ejemplo, para mí es muy contradictorio porque voy a Cuba y digo, ay, estoy en mi país, estoy en mi tierra, me encanta, pero, ay, no sé, extraño mi yogur de México o extraño ir y comer mis tacos, tu taquito, que no me pueden faltar, mi cecina, ¿sabes? Me encanta ir a los pueblitos mágicos de aquí, me encanta. Que no cuesta nada, son gratis, puedes ir y puedes ir, exacto, y te montas en un bus y llegas y aprendes de la ruta y el Google Maps, ¿a cuántos minutos estamos? ¿Sabes? Es decir, no significa que ahora estemos en lo perfecto. Nosotros sabemos todos los retos que tenemos día a día.
pero a lo que me refiero es que para esas personas que están acabadas de llegar, tienen un mundo completo por descubrir. Aprovechen cada oportunidad y el sacrificio de hoy son los resultados del mañana. Muy bien. Como última pregunta y para cerrar de manera estelar, porque ha sido un podcast demasiado bonito, porque tenemos que decir que a pesar de ser lo emprendedora, profesionista, y hoy ya eres una empresaria ya formal, porque ya lideras una empresa, eres mi esposa, eres una mujer increíble, realmente me has ayudado a crecer, hemos crecido muchísimo. Juntos, y es una historia hermosa. Realmente quería traer esta entrevista al canal porque siento que tenías mucho que aportar y espero que puedas con esta última pregunta conectar y darle un mensaje a todas las personas que puedan vernos. Y la pregunta es la siguiente: si tuvieras un minuto para darle un mensaje que se vea en todo el mundo, ¿qué mensaje te gustaría dejar para que todo el mundo viera? Que siempre tratemos de ser una mejor versión. Siempre. Cada día al despertarnos, siempre nos esforcemos por ser una mejor versión para nosotros mismos y para los demás. Siempre. Y sobre todo, que esa mejor versión se edifique. Es decir, diga, mira todo lo que logré hasta aquí. Porque hay veces que nos autosaboteamos, ¿no? Mira todo lo que he conseguido hasta acá. Y mira todo lo que sueño con conseguir. Entonces hay que agradecer eso. Que cada día al despertarnos nos propongamos ser una mejor versión, pero también para reconocernos, ¿no? Porque hay veces somos muy duros con nosotros mismos. Y tendemos a compararnos. Y exacto. Siempre aprendí algo hace poco que decía, y te interrumpo porque, para que no pase el momento. En la comparación siempre vas a ser el perdedor. Sí, justo. No te compares. No, exacto, eso está buenísimo. Y porque justo cuando tratas de ser una mejor versión, vas a ir avanzando, vas a ir proyectándote mejor, vas a ir aprendiendo. Hay personas que nos llevan un mundo adelantado en varios trámites y hay otros en los que nosotros le llevamos a ellos porque somos personas diferentes, con intereses diferentes, objetivos diferentes. Entonces es tratar de ser esa mejor versión partiendo para nosotros, es decir, para construirnos, ¿no? Para estar más a grado, más a gusto con nosotros mismos y para apoyar y ayudar a nuestras personas más cercanas. Sería eso. Muchas gracias por el tiempo, gracias por acompañarme, por traer toda esta información valiosa que estoy seguro que va a ayudar muchísimo a la audiencia. Y para ti que si nos ves por primera vez o ya eres un seguidor del canal, pues gracias por ver el podcast hasta el final. Realmente hacemos esto con mucho amor para compartirte nuestra historia, para que conectes con los seres humanos que somos, con lo que queremos que veas de nosotros. Realmente nos mostramos siempre en superación, pero no perfectos. Somos personas Exacto. Que estamos también, tenemos sombras y luces y tal. Y pues es un honor realmente tenerte acá. Déjame tu comentario, déjame saber de dónde nos ves, déjame saber qué parte de la historia te gustó más y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.